Bienvenidos amigos a esta reflexión o podcast. Oiga, aprendí ese nuevo nombre, es que podcast. Bendito sea Dios, que lo que yo hago todos los días son podcasts. Bueno, es un podcast de reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy yo, como todos los días, lo que hago es leer las lecturas de la palabra de Dios del misal de la Iglesia Católica. Esas mismas lecturas de acá son las mismas que se dan en Roma, las mismas que se dan en Chile o en Canadá, las mismas. Donde hay una Iglesia Católica es el mismo Evangelio. Un detalle para decirle a los protestantes es que la única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica. Es la única. Entonces ustedes deberían hacer esa pregunta, pero si la iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica, ¿yo qué estoy haciendo en esta iglesia? ¿Será que yo estoy equivocado? Yo le voy a preguntar a César. Estás equivocado, hombre, no tiene que venir. Estás equivocado. Te has metido en una iglesia que nada tiene que ver con Cristo. Usted puede alabar, aleluyar y glorificar a Cristo en esa iglesia, pero no sirve para nada. Eso no sirve para nada porque eres un hijo desobediente. Eres un hijo desobediente, entonces de nada sirve hacerlo por allá todo lindo cuando estás desobedeciendo la doctrina de Jesucristo. Y la doctrina de Jesucristo te dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, óigalo bien, nadie puede ir al Padre sino a través de Jesucristo. Nadie. Por lo tanto decir, venga Jesucristo, yo te voy a alabar por acá, pero yo no le obedezco. Oigan a este. Señor, yo lo voy a obedecer, voy a alabarlo por acá, pero yo a usted no lo obedezco. Oigan a este. Por acá, oiga, yo también lo voy a alabar por estos lados, testigos de Jehová, adventistas, luz del mundo, pero yo no le obedezco. Oigan a estos, eso no sirve para nada. Un detalle, esto sea como un secreto a voces. Y es un secreto terrible, porque es terrible. Todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir. Hasta la última tilde y coma de la palabra se cumple. Por lo tanto, si usted dice, yo voy a alabar a Dios, pero no le obedezco, aquí dice que los que no obedecen no van a ir al cielo. Aquí dice que los que no obedecen serán castigados. Por lo tanto, tómese en serio esta vaina. Tómese en serio la Biblia. Porque si usted no está de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, ya lo dice Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que obedezca la voluntad de mi Padre. Y muchos me van a decir, pero Señor, si nosotros por acá te aleluyábamos, profetizábamos, por acá también profetizábamos, por acá también y por acá también. Y otros me van a decir, pero Señor, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, porque cada vez que decíamos vamos a hacer un milagro en tu nombre, mire que cierto hombre tenía un problema físico y nosotros lo curamos, hacíamos milagros en tu nombre. Y otros me van a decir, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. ¿Cuántos dejaron el licor? Un demonio los tenía atados y dejaron el licor. Eran marihuaneros, bazuqueros y de todo y dejaron las drogas. Eran prostitutas y dejaron la prostitución. Eran por Dios. Y el Señor, ¿qué les contesta? Debería haberles dicho, vengan benditos de mi Padre, porque hicieron lo que yo quería. ¿Y cómo les contesta? No los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Así es que alabar, aleluyar, glorificar a Cristo, eso no sirve para nada, muchachos, porque a Cristo lo que más le gusta es la obediencia. Así es que espero que este pedacito que acabo de decir lo entiendan, Dios mío bendito. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 11, 19, 26. Se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos.
Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Vea, cuando yo leo este texto, incluso cuando lo leí ayer también, el otro texto, yo digo, oiga, ¿cómo es que hace Dios que todo suceda? Todo. Pareciera cuando uno, quiero decirles que yo estoy estudiando marketing digital, porque me voy a montar una agencia de marketing digital. Entonces, dentro de las primeras clases que le dan a uno es que uno debe planear objetivos. Los objetivos que se persiguen para crear la empresa y para tener éxito. Pues aquí pareciera que Dios tenía como dentro de su plan de salvación, tenía estos objetivos. Y uno de ellos era, ay, esto me parece como tan terrible, hombre, era que con la muerte de Esteban, vamos a utilizar la muerte de Esteban para evangelizar por el mundo entero. Y vamos a utilizar la muerte de Esteban para propagar la doctrina de Cristo por el mundo entero. Pareciera que eso era uno de los objetivos de Dios. Por eso le digo que es terrible pensarlo de esa manera, porque precisamente eso fue lo que ocurrió. Con la muerte de Esteban, ¿qué pasó? Todo el mundo salió despavorido de Roma. Salieron de Jerusalén, salieron despavoridos. No querían estar ahí para evitar la muerte. Y algunos se fueron para Cirene y para Chipre y para Antioquía y todas esas partes. Y entonces algunos de ellos que estaban convertidos sencillamente predicaban el evangelio solamente a los judíos, no más, tratando de convertir a los judíos a la iglesia de Cristo. Pero otros más osados comenzaron a predicarle a los gentiles, a los de Chipre y a los de Cirene. Era gente que no tenía nada que ver, incluso tenían muchos dioses, tenían dioses, y ellos al predicar pues comenzaron a enseñar a este Dios, a el Jesucristo vivo. Y hay un detalle acá muy especial, y como ayer lo dije, voy a volver a repetirlo, es terrible. Esto es terrible, y se los voy a buscar en dos partes, porque aquí está escrito en dos partes. Por eso hay que estudiar apologéticamente las escrituras, no leerlas por leerlas, sino escudriñar las escrituras. Voy a decirles donde hay dos frases terribles. La primera frase: como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran multitud creyó y se convirtió al Señor. Eso para mí es terrible, muchachos. Pero es que ustedes de pronto no logran analizarlo de por qué César dice que es terrible si es maravilloso. Claro, es maravilloso para los que se convirtieron, para los que creyeron y se aliaron a la fe de Cristo. Pero es terrible porque dice que la mayoría, que dice gran multitud, no dice que todos, dice que gran multitud quiere decir que unos cuantos. Gran multitudes quiere decir que había mucha gente, pero muchos se convirtieron, no quiere decir que todos. Eso es terrible, porque lo que uno más desea es que todos se conviertan. ¿Y sabe por qué lo digo que es terrible? Porque los que van a ser salvos son estos, los que creyeron, no más.
los que no creyeron, no van a ser salvos. ¿Y dónde está escrito esto nuevamente más abajito? En otra frase igual a esa. Aquí. Porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Una multitud considerable se adhirió al Señor. A mí eso es terrible, porque yo quisiera como Dios quiere que todo el mundo se salve, pero dice que no todo el mundo se va a salvar, que solamente se van a salvar los que creen en Cristo. Por eso les dije al principio que los que alaban, aleluyan, glorifican a Dios, pero no le obedecen, no se van a salvar, no son de Cristo. Aleluyen todo lo que quieran, pero es como aullarle a la luna. Eso no tiene ningún significado si ustedes no cumplen Mateo 7, 21, 23, si no obedecen los mandatos del Señor. Si no obedecen, eso no sirve para nada. No, para nada es para nada, muchachos. Y eso que acabo de decir va para ustedes, los protestantes, los malos católicos, y para mí. Para que pues ustedes no piensen que es que yo me estoy considerando que estoy por fuera. No, si yo no obedezco puedo aleluya, alabar, glorificar, pero si yo no obedezco al Señor, ¿qué? Muy bonitas mis palabras, están escritas, pero eso va también para mí, para que lo entiendan de esa manera. De pronto así lo entienden más fácil. Salmo 86, alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las muradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se irá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantará mientras danzan todas mis fuentes, están en ti. Palabra de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Voy a descifrarles un poquitico esta frase que está escrita aquí con la apologética. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuerzas están en ti. La frase que quiero que ustedes escudriñen es esta: este ha nacido allí. Vean, Jesucristo vivió en Jerusalén, allá, lejos, muy lejos. ¿Y qué tiene que ver con nosotros si yo estamos acá en Colombia? Y además Él vivió hace 2000 años allá, y a través del tiempo por allá. ¿Y qué tiene que ver que nosotros estemos acá en Colombia o en Perú, en Argentina y todo eso? Porque aquí el Salmo nos dice una frase que nos une a todos. Alabad al Señor todas las naciones. Y cuando dice todas las naciones se refiere a mí, porque ha nacido allí, en Colombia. Pues yo también hago parte de ese pueblo elegido para la salvación. Eso significa porque ha nacido allí. Vamos a leer el Evangelio, Juan 20, 22, 30. Yo y el Padre somos uno. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz,
y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es exactamente lo mismo que les he venido diciendo con las primeras lecturas. Es exactamente lo mismo. Si ustedes no obedecen, pero dicen que creen, eso no sirve para nada. Porque Jesucristo dice, creer es obedecer. Y cuando Jesucristo dice creer es obedecer, es exactamente lo mismo que Dios dice, el Padre. Creer es obedecer. Por eso Jesucristo vino a este mundo a obedecerle al Padre. En todo le obedeció, porque Jesucristo es el primero que obedece los mandatos del Padre. Todo. Entonces vamos a encontrar aquí frases como esta. Recuerden esto, creer es obedecer. Por eso Jesucristo lo dice de esta manera. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo, era invierno y Jesús se paseaba. Los judíos le preguntaron y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, por Dios. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en su tiempo en el nombre del Padre? Porque Él dice que lo que ha hecho Él no es en su propio nombre, sino en el nombre del Padre. Todo lo que ustedes me veis hacer a mí es porque el Padre ha hecho que yo las haga. Por eso no me crean a mí, pero crean a las obras. Y aquí les está diciendo, oiga, ¿cuántos milagros he hecho en ustedes? Pero ustedes no quieren creer. ¿Y sabe por qué ustedes no quieren creer? Por este detalle, protestantes, voy a decirle protestantes, por este detalle. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. El que se ha salido de la Iglesia Católica para irse a los testigos de Jehová, a los de la Piraquive, que son los ministerial, a los adventistas, los que se han salido para los evangélicos, para la luz del mundo, para los al séptimo día y nombre la iglesia que usted quiera. Dice acá, porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Les voy a poner un ejemplo que todos los días lo hago. ¿Cuáles son las ovejas que obedecen a Cristo? Jesucristo en Juan 20, 21, 23 les dice a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo y váyanse a perdonar pecados. A quienes les perdonéis les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Cuál es la orden que dio Dios? Ir a perdonar pecados. ¿A quiénes? A los que pidan perdón. ¿Y qué dicen los protestantes? Yo no voy a ir a pedir perdón a ningún sacerdote, porque ellos no tienen autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Pero si el Señor les dio la autoridad, les dijo que fueran a perdonar pecados, ¿les dio o no les dio la autoridad? Y ustedes dicen que no van. Escuchan la voz del pastor y obedecen. No creéis, porque ustedes no son del rebaño de Cristo. No escuchan su voz. Juan 6:53, que está reflejado en Lucas 22:19. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Quién dijo esto? Jesús. Habló sobre la Eucaristía. Y ustedes dicen que no, que eso es un simbolismo, que ahí no está Cristo. Entonces ustedes escuchan la voz de Cristo y le obedecen, la voz del pastor y le obedecen. No, porque ustedes no creen, ustedes no son de mi rebaño. Los que son de mi rebaño escuchan mi voz y me obedecen. Y esos somos
los católicos. Pero todos los católicos, no unos cuantos católicos, los buenos católicos, porque hay católicos, malos católicos, pésimos católicos. Escuchaba yo por estos días para ponerles ejemplos patéticos. Escuchaba estos días mientras el tema del cónclave de sacerdotes, de papas perversos. Hubo uno de ellos tan perverso que cuando murió ese papa y lo nombraron a él, fue y destapó la tumba, sacó el cadáver, lo sentó en el trono y lo juzgó y lo condenó y lo quemó. Algo así. Por Dios. Era católico y era papa. ¿Se va a salvar? Oigan a estos. Por muy papa que sea, no se salva. Semejante atrocidad. Y así como él, muchos papas que fueron igual de atroces. Terribles papas. Era por el dinero. Tenían un poder y usufructaron ese poder. Se van a salvar porque eran papas. Oigan a este. Le estoy poniendo ejemplos patéticos para que vean cómo es la ley de Dios de estricta. Muy papa puede ser, pero si no obedece la voluntad de Cristo, no se salva. Y le acabo de poner ejemplos patéticos y terribles, como las de un papa que debería ser y que es evidentemente un representante de Cristo aquí en la tierra. Pero si no obedece, al que mucho se le da, mucho se le juzgará. Así es la historia de la Biblia. Así es que si usted no hace parte del rebaño de Cristo, yo se lo aseguro, muchachos, porque aquí está escrito: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y este ejemplo es más terrible todavía. Es que yo veo todas las cosas terribles. Este ejemplo es más terrible todavía. Y ayer se lo decía: venga, si nuestros tatarabuelos y nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres nos enseñaron la doctrina de Jesucristo y nosotros fuimos bautizados de niños, nos hicieron la primera comunión a los 9, 10 años, la confirmación a los 11, 12, 13 años y permanecíamos en Cristo en la Eucaristía, íbamos y nos confesábamos con el sacerdote de turno y manteníamos en Cristo, en la iglesia de Cristo, porque esa fue la que enseñó Cristo. ¿Cómo rayos se salen? Y aquí dice que nadie me las arrebatará de las manos. Nadie me las arrebatará de las manos del Padre ni de mi mano. Entonces, es que no eran de Cristo. A pesar de que comulgaban, a pesar de que se confesaban, a pesar de que mantenían en las Eucaristías, en la misa los domingos, a pesar de que iban a las procesiones en las Semana Santa, hicieron la primera comunión, la confirmación y todo esto, entonces no eran de Cristo. Vino un pastor mentiroso, los engatusó y se los llevó. No permanecieron en Cristo, se salieron. No eran del rebaño de Cristo. Vino una ola fuerte, vino un viento huracanado y los apartó de la iglesia de Cristo y se los llevó. Luego, esos no son los de Cristo, son de los que se pegan los protestantes para decir por qué se salieron. Es que mire, esos católicos van, toman, beben, fuman, se emborrachan, rumbean, de todo y luego van a misa y como si nada. No son de Cristo. ¿Por qué no se pegan de los buenos cristianos, de los buenos católicos, los que mantienen yendo a misa y los que usted los ve haciendo la filita para comulgar? Esos son los verdaderos católicos, permanecen en Cristo, son los del rebaño de Cristo y Dios les dará al final de los tiempos la resurrección, la vida eterna. Espero que hayan entendido este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.